Hoy hemos amanecido todos con esta noticia terrible de este pequeño de 4 años que fallece tras este derrumbe que acaba con su vida y con todas las esperanzas de una familia que tenían a duras penas esta vivienda en un terreno que se les ha vendido a varias personas como ella, pero en circunstancias que no dan garantías de seguridad. A las 10:21 de la mañana, amigos, aquí en Encendidos queremos conversar con el ingeniero César Torres, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima, pero que nos ayude a entender y conocer cuáles son estas bases mínimas que tenemos que tener en cuenta para poder construir justamente en lugares como los cerros. Dicho sea de paso, que hay muchísima construcción de este tipo aquí en la capital y probablemente también en el interior del país. Ingeniero César Torres, buenos días, bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, Sara, Noemí. Primero agradecer por la invitación esta mañana. De hecho, cuando hemos estado escuchando las declaraciones de algunos vecinos de la zona, ellos nos cuentan que constantemente se sienten en riesgo porque la humedad genera ciertos deslizamientos, caen rocas. No es la primera vez que algo se derrumba en esa zona, pero es una realidad que muchas personas tienen que construir o construyen en cerros. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que ellos deberían tener en cuenta para poder tener algo de seguridad? Primero, es muy lamentable tener que escuchar estas noticias, ¿no?, que recurrentemente ocurren en nuestra ciudad y justamente en zonas ubicadas en laderas. Actualmente existe un riesgo muy alto de zonas de vivienda que están ubicadas en diversos distritos de la capital. Lima es considerada una zona de riesgo, sobre todo por el fenómeno sísmico que puede ocurrir y que pueden provocar diversos problemas de estabilización de taludes, caída de rocas, y justamente este tipo de zonas y viviendas serían las zonas más afectadas y más vulnerables en la ciudad, ¿no?, como el caso que hemos visto esta mañana en Comas, en la cual se aprecia en sus imágenes un derrumbe de un tipo de construcción también desde un punto de vista que no sigue los parámetros de la ingeniería. Contestando tu pregunta, los parámetros mínimos que se tiene que llevar a cabo por toda construcción es hacer una buena investigación, sobre todo del terreno, ¿no? Se tiene que hacer un estudio de suelos primero para poder edificar cualquier construcción y sobre todo en las zonas ubicadas en laderas también hacer un estudio de estabilidad de talud, ¿no? Para eso también las autoridades o los municipios tienen que velar porque se hagan este tipo de estudios y que las edificaciones que también se puedan construir en esta zona sigan estos parámetros y las normas técnicas mínimas que exigen también el reglamento peruano. Inseguras como laderas, riberas de río, no deberían existir viviendas, no deberían haber construcciones, pero actualmente existen y hay muchas familias, tristemente, en su mayoría de escasos recursos económicos, que con la esperanza de un techo propio construyen en esas zonas. ¿Existe una forma de que una vivienda que ha sido construida en una zona insegura pueda ser segura? Bueno, lo primero que hay que ver en este caso es la ubicación, digamos, de la vivienda, ¿no? Si es que la vivienda va a ser ubicada en la ladera, ¿no?, de un talud, ¿no?, hay que primero edificar una estructura de contención o un muro de contención que sea seguro. En este caso, lo que se puede apreciar aquí de la falla que ha ocurrido es que ha sido, digamos, una estructura de contención insegura a base de una pirca que está construida por rocas que no tienen ningún tipo de confinamiento. Nosotros actualmente también contamos con algunas técnicas de construcción mucho más seguras, como el caso de materiales como los aviones, que son materiales compuestos por mallas de acero que permiten que ese material suelto que se utiliza para construir los muros de contención estén de alguna manera confinados y se pueda construir una estructura de contención mucho más segura desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista geotécnico y sobre todo que puedan soportar las cargas
que sobre este muro de contención se va a colocar. Además que es una estructura sísmicamente mucho más resistente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y la población tiene que tener en cuenta, es que la estructura de contención que se vaya a construir y que permita edificar su vivienda sea una estructura de contención mucho más segura para evitar que pueda ocurrir este tipo de problemas como el caso de la falla de un muro de contención, ¿no? Que también se puede deber a otros factores, como por ejemplo, en muchos casos también cuando están ubicados también tuberías, ¿no?, de agua que puedan pasar cerca y puede ocurrir alguna falla y digamos también el agua empiece a percolar a través de estos muros de contención o también sobre el mismo suelo, puede generar una falla también sobre la misma estructura. Entonces se tienen que tener en cuenta todos estos parámetros, un buen estudio de suelos, también que las estructuras de contención que se construyan y que digamos que permitan cimentar estas viviendas también serán mucho más seguras, como el caso de esta técnica de los gaviones que yo les he comentado. Ahora, otro problema que también ocurre en estas zonas es que de las partes altas también pueden caer rocas. Para este caso se tienen que también adoptar sistemas de protección en los taludes, pero ya en las partes altas. Por ejemplo, colocar mallas o las barreras contra caída de rocas, que también son sistemas de protección justamente para evitar que estos problemas de desprendimientos puedan afectar a las viviendas y también a la población. Justamente sobre estas medidas preventivas, que sin duda no es lo único, ¿no? El muro de contención que nos menciona y luego estas mallas o barreras contra caídas. Si pudiera darnos una estimación del costo, ¿son precios accesibles a pobladores que de bajos recursos, como son muchas de las personas que viven en los cerros? Sí, por ejemplo, el caso de los materiales como los gaviones son materiales que son bastante accesibles. Hace muchos años el gobierno desarrollaba proyectos o programas sociales en el cual estas mallas podían ser llevadas a la misma zona y la población podía hacer la ejecución de la estructura de contención, porque lo que se tiene que o se necesita en este caso es llevar, digamos, estos materiales que son las mallas de protección y las piedras que, como se ven en las imágenes, están sueltas, colocarlas dentro de estas cestas y la misma población lo puede ejecutar. Entonces son sistemas constructivos que están también a la mano de la misma población y que permitiría que su vivienda sea edificada sobre un muro mucho más seguro. Bueno, ingeniero, y todas estas medidas de seguridad que usted nos menciona, y brevemente por favor, ¿pueden hacerse cuando hay viviendas o antes de que estas zonas sean habitadas? Lo mejor sería hacer cuando sean antes de ser habitadas, ¿no? En este caso, la construcción de un muro de contención sería hacerlo antes. En el caso que ya esté habitado, lo que se podría hacer también es reforzar. Existen técnicas también de reforzamiento donde se pueden colocar ya sistemas de anclajes que también pueden ser perforaciones que se colocan ya sobre los mismos muros de contención o las pircas ya construidas, que ya le permitan dar una estabilidad adicional ya a una estructura ya ejecutada. Pero sí existen técnicas de reforzamiento que también se pueden llevar a cabo. Muy bien, ingeniero, le agradecemos por habernos orientado respecto a este tema de seguridad. Hay tantas familias que viven en zonas inseguras. ¿Existen formas de poder garantizarles por lo menos que su vivienda o que no se suscite un hecho como el que hemos visto esta mañana, que lamentablemente cobró la vida de un pequeñito de 4 años? Le agradecemos mucho por habernos acompañado el ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima, que nos acompañó aquí en Encendidos. Actualizamos los titulares de RPP. Volvemos con más.